Excel maneja varios tipos de referencias para el trabajo con fórmulas en celdas. Tiene un trabajo con referencias relativas, cuando la relación de datos es 1 a 1. Maneja un tipo de referencias conocidas como referencias absolutas, cuando sus tipos de datos son manejados en relación 1 a varios. Maneja referencias externas, cuando los datos que van a ser tomados están en otras hojas del libro o en otras hojas de distintos libros. Y en este curso trabajaremos con un tipo de referencia conocido como referencia mixta. Este tipo de referencias mixtas se maneja en fórmulas con un tipo de relación varios a varios. Es una mezcla entre una referencia relativa y una referencia absoluta. Por lo tanto, se dice que una referencia es mixta cuando tiene una columna absoluta y una fila relativa, o bien una fila absoluta y una columna relativa. La idea es generar una sola fórmula que, al ser copiada, entregue el resultado de todos los datos de la tabla o matriz a trabajar. Veremos en un ejemplo este tipo de referencia. Si necesitamos aplicar un descuento al precio que tienen los distintos productos que vemos en pantalla, vamos a ingresar una fórmula en donde sean tomados todos los precios que están ingresados a nivel vertical en columna y asociados los descuentos a valores que están en fila ingresados a nivel horizontal. Por lo tanto, la fórmula va a quedar como igual. Capturamos el precio para el producto manzanas, vemos que esos datos están incorporados en la vertical y el tope que vamos a tener en esa vertical es la letra que identifica a la columna donde están incorporados esos valores. Presionamos F4 tantas veces sea necesario hasta que logremos que el símbolo pesos se disponga a la izquierda de la letra que identifica la columna. Multiplicaremos ese valor por el porcentaje que queremos asociar como descuento. Por lo tanto, usaremos una fórmula que es de estilo contable, donde multiplicaremos por 1 menos el porcentaje de descuento a asociar, en este caso para el día lunes, que es un 7%, donde al visualizar esos datos vemos que están ingresados en la horizontal, por lo tanto están incorporados a nivel de fila, y la fila donde están incorporados esos valores, en este caso es la fila 2. Presionamos F4 tantas veces sea necesario para tomar los valores directos en fila. Ingresamos la fórmula, nos situamos en el resultado aplicado en ella, buscamos el punto de copia, llenamos la serie hasta el día viernes, aprovechamos la selección y llenamos la serie hasta el producto plátanos. Vemos a través de esta fórmula que es una fórmula que, si la editamos, podemos visualizar que está generada en las distintas celdas como un elemento que está tomando el porcentaje asociado al día multiplicado por el valor del precio en cada uno de los productos. Donde tú te sitúes, si editas la celda con doble clic o con F2, verás que cada segmento está bien trabajado en ese sentido. Este es el manejo que hacemos a nivel de referencias mixtas. Tenemos una parte absoluta con una parte relativa en cada una de las celdas que están involucradas en la fórmula a crear. Nos vemos en una nueva entrega. Validación de datos en Excel. La validación es una herramienta de base de datos que se utiliza para restringir y evitar el ingreso de datos erróneos en celdas o rangos, y que es muy útil cuando se necesita compartir un libro con otras personas, de tal manera que los datos que se ingresen dentro del libro sean los requeridos por dicho trabajo. Se usa validación de datos para limitar las entradas a elementos que pueden estar determinados como listas, como valores que pueden ser manejados como valores enteros o números con decimales, fechas, horas,
textos que tengan alguna largo de caracteres, lo que se conoce como longitud de caracteres, o fórmulas que permitan restringir el ingreso de datos en las celdas. Para acceder a esta opción, debemos incorporarnos en las pestañas Datos. Dentro del grupo Herramientas de datos está lo que se conoce como Validación de datos. Si nos situamos, por ejemplo, en la celda C4, vamos a generar una validación de datos que se conoce como validación de tipo lista, que genera una especie de cuadro combinado que va a tener una flecha que al ser seleccionada va a mostrar una lista de valores que en este caso va a indicar los colores amarillo, verde, rojo y celeste. Damos clic en la herramienta Validación de datos y este cuadro presenta 3 pestañas. Configuración, que es donde determinamos cuál va a ser el criterio de validación y cuáles van a ser los valores permitidos de acuerdo a ciertos parámetros dentro de las celdas. Podemos ingresar, como ven, números enteros, números con decimales, generar listas de valores, configurar elementos de tipo fecha, hora, longitud de texto y personalizados que pueden ser asociados a fórmulas. Cada vez que configuramos un elemento en criterio de validación, también podemos dejar un mensaje de entrada donde definimos a través de un título y a través de un texto los datos que necesitamos que las personas ingresen dentro de dichas celdas. Por último, podemos dejar un mensaje de error que tiene distintos estilos. Dependiendo del estilo, se permite configurar si realmente se ingresará el dato en la celda, si se restringe el ingreso de ese dato o si solamente muestra un estilo de información. También se asocia a un título y a un texto como mensaje que indique en qué se está equivocando el usuario al ingresar ese dato. Configuraremos en la celda C4 una lista de opciones donde aparezcan los colores ya mencionados anteriormente. Por lo tanto, en la zona del criterio de validación, haremos clic en Permitir, Lista, y en esta lista el programa nos solicitará el origen de datos. Este origen de datos puede estar dado por un rango de datos que esté incorporado dentro del Excel en alguna hoja o en algunas celdas, o bien, si no lo está, como es el caso, incorporar dichos datos como lista. Agregaremos las palabras amarillo, punto y coma, verde, punto y coma, rojo, punto y coma, celeste. Configuraremos inicialmente un mensaje de entrada colocando como título ingreso de datos y también incorporaremos un mensaje de entrada que diga seleccione o ingrese valores solo de la lista. Aplicaremos además un mensaje de error con un estilo de tipo detener, que es un estilo muy usado en el tema de la validación, porque este estilo, además de mostrar el icono que es la X, indica que este valor solo permite el ingreso de datos que estén en esta lista y que no va a permitir que se ingrese ningún dato que no sea el que esté como origen de datos. Vamos a colocar acá dato incorrecto como título y repetiremos el mensaje de debe
seleccionar o ingresar solo valores de la lista. Al decir aceptar, se mostrará inicialmente en la celda seleccionada el mensaje de entrada. Como título aparece resaltado en negrita el dato ingreso de datos y el mensaje que hemos dejado asociado a esa celda en particular. Luego visualizamos que a la derecha de esa celda activa donde está validado aparece un botón de lista, que son estas flechas que al hacer clic debiera mostrar la lista de valores que hemos creado recientemente. Si nosotros seleccionamos de la lista, él incorporará el dato en la celda sin ningún conflicto. Pero si yo trato de ingresar cualquier valor a pesar de que pudiera ser de la lista, si no está incorporado directamente como fue creado, al tratar de ingresar, él nos mencionará que está mal escrito, que no corresponde al origen de datos y por lo tanto envía inmediatamente el mensaje de error. Error de tipo detener, que permitirá solamente ingresar o seleccionar datos que estén dentro de la lista. Por lo tanto, este cuadro siempre va a mostrar reintentar, que nos deja en la celda para tratar de incorporar el dato, o cancelar, que nos saca de la celda en el entendido de que no es permitido en un estilo detener ingresar un valor que no sea el que esté definido en la validación. En el caso de los números enteros que estén entre 100.000 y 500.000, haremos una validación de datos exactamente igual a la anterior. En la configuración definiremos que sea un número entero que esté entre, que no esté entre, igual, no igual, mayor, menor, mayor igual o menor igual. Aquí se utilizan tanto en números enteros como en la relación de números con decimales, en fechas, en horas e incluso en longitudes de texto, el trabajo en la zona de datos con operadores comparativos o relacionales. Estos operadores comparativos o relacionales, en los únicos elementos que no se muestran, que no se presentan, son en lista o en el personalizada, que corresponde al trabajo con fórmulas. En el resto de los elementos sí se van a poder trabajar. Por lo tanto, en este caso usaremos que la validación que será asociada a la celda de 4 genere solamente ingreso de números enteros que estén entre 100.000, valores que deben ser incorporados en forma plana, es decir, sin el punto que separa miles, sin símbolos como pesos. Y como mínimo 100.000 y como máximo 500.000. El mensaje de entrada generalmente es poco usado. Habitualmente se utiliza más bien comentarios en las celdas, en los rótulos que identifiquen a los rangos, más que mensajes de entrada. Por lo tanto, dejaremos asociado sí un mensaje de error, que en este caso será un mensaje de tipo advertencia, que está asociado al símbolo amarillo con ese signo de exclamación. Como título colocaremos dato incorrecto y como texto de mensaje debe ingresar números enteros
entre 100.000. Aquí sí podemos colocar el punto que separa miles, pues esto es solo un mensaje, un texto que se visualizará en el cuadro de advertencia. Aceptamos, colocamos un valor que sí es adecuado y lo podremos ingresar sin problema. Pero si llegamos a colocar un dato que no es el adecuado, que no esté dentro del rango, inmediatamente se mostrará el mensaje de error con la estructura o estilo que le hemos dado a ese mensaje. Se muestra el título, la parte de los datos que queremos que visualice el usuario cuando se ha equivocado, pero este tipo de mensaje, como es de advertencia, efectivamente me advierte que estoy mal, que me he equivocado, pero me da la posibilidad de que yo determine si realmente deseo continuar con el dato en la celda o no, o bien cancelar. Si yo digo que sí, que estoy segura que quiero ingresar el dato, él va a respetar lo que uno como usuario haya determinado. Por lo tanto, tienen la opción de que a través de este cuadro, indistintamente de que él nos advierte que estamos mal, podamos incorporar igual el dato. O bien, cancelar ese ingreso en sí. En el caso del estilo de mensaje de error de información, lo veremos con un ejemplo que tiene que ver con los textos que tienen cierta cantidad de caracteres que podemos dejar incorporados en celda. En la celda E4 vamos a generar una validación donde vamos a permitir una cierta longitud de texto que sea mayor que 5, indicando a través de este argumento que nosotros podemos incorporar en la celda solo datos que tengan 6 caracteres hacia arriba. A pesar de que esto dice longitud de texto, que alguien lo podría asociar a que solo podemos ingresar textos, texto para efecto del Excel se refiere a alfanuméricos. Por lo tanto, puedes ingresar textos, números o la combinación de ambos. Vamos a dejar incorporado lo que es el mensaje de error, que en este caso será de tipo información. Como título, dato incorrecto. Y como mensaje, debe ingresar datos con más de 5 caracteres. Si aceptamos, podemos escribir textos sin ningún problema si tienen más de 5 caracteres. Pero también podemos escribir números siempre y cuando tengan más de 5 caracteres, e incluso la combinación de ambos. Pero si nosotros escribimos cualquier dato, ingresamos cualquier dato que tenga menos de 5 caracteres, muestra inmediatamente el mensaje de error indicando que no es el dato que necesitamos incorporar en celda y me entrega este estilo de información donde me dice debe ingresar datos con más de 5 caracteres, pero que a diferencia de los otros estilos que muestra los mensajes de error de validación, este solamente tiene la opción de aceptar o cancelar. Por lo tanto, no nos advierte, no nos dice nada y si nosotros presionamos Enter, al estar activado el botón aceptar, el dato se incorporará directamente en la celda. Podemos incorporar validaciones de distintos estilos. Ya vimos con números enteros, con textos, con listas, pero también se pueden incorporar validaciones con fechas,
en que si necesito fechas solo del año 2017, debo tener especial cuidado en que el ingreso de esa fecha debe ser con el formato asociado a las fechas, día, mes, año, tanto en la fecha inicial como en la fecha final, día, mes y año. Si nosotros no incorporamos ningún mensaje de error, el mensaje que siempre viene por default, por programa, es el estilo detener. Al no entregar nosotros un título, él incorporará el nombre del programa y nos dará un mensaje estándar que dice que el valor no coincide con las restricciones que tenemos aplicado como validación de datos. Tenemos la opción igual de reintentar o de cancelar. Si yo ingreso cualquier fecha que no sea predeterminada por el año 2017, inmediatamente saltará el mensaje de estilo detener. En el caso de las horas, exactamente el mismo esquema de trabajo. Si nosotros definimos que queremos una hora específica que se ingrese en esas celdas, también debe ser contemplado con el sistema hora-minuto, separado obviamente con 2 puntos. Desde las 8:00 como hora final hasta las 14:00. Al no dejar ningún mensaje de error con el estándar que tiene, pero definir advertencia, él siempre nos entregará como programa, yo coloco las 7:00, mostrará inmediatamente el mensaje indicando el mismo estilo de mensaje anterior. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos, pero sí uno incorpora de la misma forma el estilo que es advertencia o precaución, indicando estás mal, pero es tu decisión si continúas o no continúas. Lo mismo pasa en el caso de poder aplicar validación de datos, donde puedan incorporar valores que contengan decimales. En el caso de números enteros, obviamente, como bien lo dice, solo números enteros, pero en el caso de los decimales, sí podemos incorporar números enteros y números que contemplen decimales, pues el decimal de un entero siempre es 0. Como valor, vamos a decir que queremos decimales menores o iguales que 100. El estilo va a ser en un estilo estándar de tipo información. Cualquier sea el estilo que le demos al cuadro, el mensaje siempre va a ser el mismo. Si nosotros colocamos 25,5, debiéramos poder incorporarlo. Pero si colocamos 123,5, debiera inmediatamente mostrar el mismo mensaje anterior. Este valor no coincide con las restricciones de validación, con el estilo información que permite aceptar o cancelar el ingreso de datos. Podríamos perfectamente colocar el número 12, que a pesar de que es un número entero, va a poder ser ingresado porque cumple con la condición de ser un valor menor o igual a 100, pero que, como mencionábamos anteriormente, al aumentar decimales dentro del número, cualquier número entero, su decimal siempre será 0. En el caso de las validaciones de tipo personalizado, son validaciones que se utilizan más bien para generar trabajo en base a fórmulas. Este tipo de validación es muy útil cuando nosotros necesitamos restringir que según
el valor que se ingrese en la celda se evalúe si cumple la condición de ser mayor, menor, distinto, pueda incorporar esta variable. En el ejemplo que vamos a trabajar, vamos a evitar que dentro de este rango, que parte desde la celda C15 hasta la celda C26, evitemos que se ingresen datos duplicados. Por lo tanto, seleccionamos el rango, nos vamos a la validación de datos, vamos a definir que como configuración vamos a personalizar el estilo a través de una fórmula. Y esta fórmula la vamos a asociar en que vamos a contar la cantidad de veces que un valor se puede ver reflejado en este rango, indicando que si esa cantidad de veces supera 1, significa que es un valor duplicado y no vamos a permitir que se ingrese ese dato en la celda. Vamos a usar la función contar si, vista en capítulos anteriores, donde vamos a determinar que dentro de este rango, dado el valor ingresado en esa celda, que ese valor solo permita que ingrese valores que sean menores a 2 para indicar que solamente tiene que ser un elemento el que ingresemos dentro de esa zona. Vamos a dejar fijo el rango, también a través de F4, y aceptamos. Si yo ingreso cualquier dato que esté duplicado, inmediatamente saltará el mensaje indicando que al contar la cantidad de veces que aparece ese valor en la celda, si es más de 1, no tiene que dejar incorporar el dato directamente ahí. Por lo tanto, dada esta fórmula específica, evitamos que dentro de un rango se puedan ingresar valores duplicados. Él solamente permitirá ingresar datos que no sean los que estén duplicados. Si no, saltará inmediatamente indicando que no permite ingresar esos valores. Este tipo de validación es súper práctico cuando nosotros necesitamos incorporar esas variables. Pueden ser manejadas con variables de tipo número o bien también con variables de tipo texto. En el caso de las listas, también nosotros podemos trabajar la opción de poder validar celdas y que a través de esa validación de celdas podamos traer datos que estén incluso en otras hojas del libro, como lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. En la pestaña Datos, vamos a seleccionar la zona donde están los continentes y vamos a crear nombre para este rango de datos. En ese caso, lo haremos a través del cuadro de nombre, esta zona donde nosotros podemos definir nombres de acuerdo a nuestra necesidad. Incorporamos el dato, le vamos a asociar el nombre continentes a la matriz y presionamos Enter para ese ingreso. Luego voy a seleccionar toda la data y en esta data voy a requerir que solo las celdas que tengan datos sean las que podamos seleccionar. Cuando queremos seleccionar bajo este estilo, una buena alternativa es hacerlo a través de la pestaña Inicio en un área que se llama Buscar y Seleccionar, que está dentro del grupo Modificar. Ahí hay un segmento que se llama Ir a Especial, que permite realizar selecciones de distintas áreas de trabajo. La que nos atañe se llama Constantes, que refiere a los datos que están incorporados en una celda y por lo tanto voy a seleccionar
solo las celdas que tengan datos, omitiendo los valores que estén en blanco. En este caso, necesito seleccionar solo las celdas que tengan textos. Y luego, a través de la opción de fórmulas, crear desde la selección con los datos de la fila superior. De esa forma, creo los nombres asociados a cada uno de los continentes. Cuando hablemos de América, esa será la lista que mostremos dentro de la validación. Si hablamos de Europa, esa será la lista. Y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a tomar en la celda F16 un tipo de validación que va a ser de tipo lista, donde nos vamos a traer a esta lista como origen de dato los continentes que tenemos dentro de la pestaña Datos. Para ello, podemos traer el nombre a través de la pestaña Fórmulas. En esta zona que se llama Utilizar en Fórmulas, podemos visualizar todos los nombres creados, o bien con la tecla F3, llamar al cuadro de pegar nombre, seleccionar el nombre y aceptarlo para que ese nombre sea tomado como origen de datos. Al decir aceptar, ya generamos la lista que va a mostrar los nombres que están en la hoja datos que se llaman continente. Si seleccionamos un continente, la idea es traer a la celda F21 los países que corresponden a ese continente. Por lo tanto, acá vamos a generar dentro de la validación un tipo de validación que va a ser personalizado, donde a través de una fórmula con una función que se llama indirecto, que lo que hace esta función es tomar de un argumento de texto, traer los valores asociados a ese texto, a ese nombre, la data que va a ser generada, igual que el caso de los continentes como lista, los datos que corresponden a este valor que en este caso es el continente de América. Generamos la fórmula como igual indirecto de el valor de la celda que tiene escrita la palabra que me interesa mostrar como lista en forma indirecta. Al decir aceptar, con esta función le vamos a decir acá que en una lista se muestre todos los países que se llaman América. Si nosotros cambiamos el continente, vamos a poder mostrar dentro de la lista en forma indirecta cada uno de los elementos que se llamen así. La función indirecta lo que hace es llamar como nombre a los valores que estén asociados dentro de la selección de continentes que tenemos en la celda F16. Como pueden ver, las herramientas de validación son herramientas muy potentes y son muy bien trabajadas. Validación de datos en Excel. La validación es una herramienta de base de datos que se utiliza para restringir y evitar el ingreso de datos erróneos en celdas o rangos y que es muy útil cuando se necesita compartir un libro con otras personas, de tal manera que los datos que se ingresen dentro del libro sean los requeridos por dicho trabajo. Se usa validación de datos para limitar las entradas a elementos que pueden estar determinados como listas, como valores que pueden ser manejados como valores enteros o números con decimales, fechas, horas, textos que tengan alguna largo de caracteres, lo que se conoce como longitud de caracteres, o fórmulas que permitan restringir el ingreso de datos en las celdas. Para acceder a esta opción, debemos incorporarnos en la pestaña Datos. Dentro del grupo Herramientas de datos está lo que se conoce como validación de datos. Si nos situamos, por ejemplo, en la celda C4, vamos a generar una validación de datos que se conoce como validación de tipo lista, que genera
una especie de cuadro combinado que va a tener una flecha que al ser seleccionada va a mostrar una lista de valores que en este caso va a indicar los colores amarillo, verde, rojo y celeste. Damos clic en la herramienta Validación de datos y este cuadro presenta 3 pestañas. Configuración, que es donde determinamos cuál va a ser el criterio de validación y cuáles van a ser los valores permitidos de acuerdo a ciertos parámetros dentro de las celdas. Podemos ingresar, como ven, números enteros, números con decimales, generar listas de valores, configurar elementos de tipo fecha, hora, longitud de texto y personalizados que pueden ser asociados a fórmulas. Cada vez que configuramos un elemento en criterio de validación, también podemos dejar un mensaje de entrada donde definimos a través de un título y a través de un texto los datos que necesitamos que las personas ingresen dentro de dichas celdas. Por último, podemos dejar un mensaje de error que tiene distintos estilos. Dependiendo del estilo, se permite configurar si realmente se ingresará el dato en la celda, si se restringe el ingreso de ese dato o si solamente muestra un estilo de información. También se asocia a un título y a un texto como mensaje que indique en qué se está equivocando el usuario al ingresar ese dato. Configuraremos en la celda C4 una lista de opciones donde aparezcan los colores ya mencionados anteriormente. Por lo tanto, en la zona del criterio de validación, haremos clic en Permitir, Lista, y en esta lista el programa nos solicitará el origen de datos. Este origen de datos puede estar dado por un rango de datos que esté incorporado dentro del Excel en alguna hoja o en algunas celdas, o bien, si no lo está, como es el caso, incorporar dichos datos como lista. Agregaremos las palabras amarillo, punto y coma, verde, punto y coma, rojo, punto y coma, celeste. Configuraremos inicialmente un mensaje de entrada colocando como título ingreso de datos y también incorporaremos un mensaje de entrada que diga seleccione o ingrese valores solo de la lista. Aplicaremos además un mensaje de error con un estilo de tipo detener, que es un estilo muy usado en el tema de la validación, porque este estilo, además de mostrar el icono que es la X, indica que este valor solo permite el ingreso de datos que estén en esta lista y que no va a permitir que se ingrese ningún dato que no sea el que esté como origen de datos. Vamos a colocar acá dato incorrecto como título y repetiremos el mensaje de debe seleccionar o ingresar solo valores de la lista. Al decir aceptar, se mostrará inicialmente en la celda seleccionada el mensaje de entrada. Como título aparece resaltado en negrita el dato ingreso de datos y el mensaje que hemos dejado asociado a esa celda en particular.
Luego visualizamos que a la derecha de esa celda activa donde está validado aparece un botón de lista, que son estas flechas que al hacer clic debiera mostrar la lista de valores que hemos creado recientemente. Si nosotros seleccionamos de la lista, él incorporará el dato en la celda sin ningún conflicto. Pero si yo trato de ingresar cualquier valor a pesar de que pudiera ser de la lista, si no está incorporado directamente como fue creado, al tratar de ingresar, él nos mencionará que está mal escrito, que no corresponde al origen de datos y por lo tanto envía inmediatamente el mensaje de error. Error de tipo detener, que permitirá solamente ingresar o seleccionar datos que estén dentro de la lista. Por lo tanto, este cuadro siempre va a mostrar reintentar, que nos deja en la celda para tratar de incorporar el dato, o cancelar, que nos saca de la celda en el entendido de que no es permitido en un estilo detener ingresar un valor que no sea el que esté definido en la validación. En el caso de los números enteros que estén entre 100.000 y 500.000, haremos una validación de datos exactamente igual a la anterior. En la configuración definiremos que sea un número entero que esté entre, que no esté entre, igual, no igual, mayor, menor, mayor igual o menor igual. Aquí se utilizan tanto en números enteros como en la relación de números con decimales, en fechas, en horas e incluso en longitudes de texto, el trabajo en la zona de datos con operadores comparativos o relacionales. Estos operadores comparativos o relacionales, en los únicos elementos que no se muestran, que no se presentan, son en lista o en el personalizada, que corresponde al trabajo con fórmulas. En el resto de los elementos sí se van a poder trabajar. Por lo tanto, en este caso usaremos que la validación que será asociada a la celda de 4 genere solamente ingreso de números enteros que estén entre 100.000, valores que deben ser incorporados en forma plana, es decir, sin el punto que separa miles, sin símbolos como pesos. Y como mínimo 100.000 y como máximo 500.000. El mensaje de entrada generalmente es poco usado. Habitualmente se utiliza más bien comentarios en las celdas, en los rótulos que identifiquen a los rangos, más que mensajes de entrada. Por lo tanto, dejaremos asociado sí un mensaje de error, que en este caso será un mensaje de tipo advertencia, que está asociado al símbolo amarillo con ese signo de exclamación. Como título colocaremos dato incorrecto y como texto de mensaje debe ingresar números enteros entre 100.000. Aquí sí podemos colocar el punto que separa miles, pues esto es solo un mensaje, un texto que se visualizará en el cuadro de advertencia. Aceptamos, colocamos un valor que sí es adecuado y lo podremos ingresar sin problema. Pero si llegamos a colocar un dato que no es el adecuado, que no esté dentro del rango,
inmediatamente se mostrará el mensaje de error con la estructura o estilo que le hemos dado a ese mensaje. Se muestra el título, la parte de los datos que queremos que visualice el usuario cuando se ha equivocado, pero este tipo de mensaje, como es de advertencia, efectivamente me advierte que estoy mal, que me he equivocado, pero me da la posibilidad de que yo determine si realmente deseo continuar con el dato en la celda o no, o bien cancelar. Si yo digo que sí, que estoy segura que quiero ingresar el dato, él va a respetar lo que uno como usuario haya determinado. Por lo tanto, tienen la opción de que a través de este cuadro, indistintamente de que él nos advierte que estamos mal, podamos incorporar igual el dato. O bien, cancelar ese ingreso en sí. En el caso del estilo de mensaje de error de información, lo veremos con un ejemplo que tiene que ver con los textos que tienen cierta cantidad de caracteres que podemos dejar incorporados en celda. En la celda E4 vamos a generar una validación donde vamos a permitir una cierta longitud de texto que sea mayor que 5, indicando a través de este argumento que nosotros podemos incorporar en la celda solo datos que tengan 6 caracteres hacia arriba. A pesar de que esto dice longitud de texto, que alguien lo podría asociar a que solo podemos ingresar textos, texto para efecto del Excel se refiere a alfanuméricos. Por lo tanto, puedes ingresar textos, números o la combinación de ambos. Vamos a dejar incorporado lo que es el mensaje de error, que en este caso será de tipo información. Como título, dato incorrecto. Y como mensaje, debe ingresar datos con más de 5 caracteres. Si aceptamos, podemos escribir textos sin ningún problema si tienen más de 5 caracteres. Pero también podemos escribir números siempre y cuando tengan más de 5 caracteres, e incluso la combinación de ambos. Pero si nosotros ingresamos cualquier dato que tenga menos de 5 caracteres, muestra inmediatamente el mensaje de error indicando que no es el dato que necesitamos incorporar en celda y me entrega este estilo de información donde me dice debe ingresar datos con más de 5 caracteres, pero que a diferencia de los otros estilos que muestra los mensajes de error de validación, este solamente tiene la opción de aceptar o cancelar. Por lo tanto, no nos advierte, no nos dice nada y si nosotros presionamos Enter, al estar activado el botón aceptar, el dato se incorporará directamente en la celda. Podemos incorporar validaciones de distintos estilos. Ya vimos con números enteros, con textos, con listas, pero también se pueden incorporar validaciones con fechas, en que si necesito fechas solo del año 2017, debo tener especial cuidado en que el ingreso de esa fecha debe ser con el formato asociado a las fechas, día, mes, año. Tanto en la fecha inicial como en la fecha final. Día, mes y año. Si nosotros no incorporamos ningún mensaje de error,
el mensaje que siempre viene por default, por programa, es el estilo detener. Al no entregar nosotros un título, él incorporará el nombre del programa y nos dará un mensaje estándar que dice que el valor no coincide con las restricciones que tenemos aplicado como validación de datos. Tenemos la opción igual de reintentar o de cancelar. Si yo ingreso cualquier fecha que no sea predeterminada por el año 2017, inmediatamente saltará el mensaje de estilo detener. En el caso de las horas, exactamente el mismo esquema de trabajo. Si nosotros definimos que queremos una hora específica que se ingrese en esas celdas, también debe ser contemplado con el sistema hora-minuto, separado obviamente con 2 puntos. Desde las 8:00 como hora final hasta las 14:00. Al no dejar ningún mensaje de error con el estándar que tiene, pero definir advertencia, él siempre nos entregará como programa, si yo coloco las 7:00, mostrará inmediatamente el mensaje indicando el mismo estilo de mensaje anterior. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos, pero sí uno incorpora de la misma forma el estilo que es advertencia o precaución indicando estás mal, pero es tu decisión si continúas o no continúas. Lo mismo pasa en el caso de poder aplicar validación de datos, donde puedan incorporar valores que contengan decimales. En el caso de números enteros, obviamente, como bien lo dice, solo números enteros, pero en el caso de los decimales, sí podemos incorporar números enteros y números que contemplen decimales, pues el decimal de un entero siempre es 0. Como valor, vamos a decir que queremos decimales menores o iguales que 100. El estilo va a ser en un estilo estándar de tipo información. Cualquier sea el estilo que le demos al cuadro, el mensaje siempre va a ser el mismo. Si nosotros colocamos 25,5, debieran poder incorporarlo. Pero si colocamos 123,5, debiera inmediatamente mostrar el mismo mensaje anterior. Este valor no coincide con las restricciones de validación, con el estilo información que permite aceptar o cancelar el ingreso de datos. Podríamos perfectamente colocar el número 12, que a pesar de que es un número entero, va a poder ser ingresado porque cumple con la condición de ser un valor menor o igual a 100, pero que, como mencionábamos anteriormente, al aumentar decimales dentro del número, cualquier número entero, su decimal siempre será 0. En el caso de las validaciones de tipo personalizado, son validaciones que se utilizan más bien para generar trabajo en base a fórmulas. Este tipo de validación es muy útil cuando nosotros necesitamos restringir que según el valor que se ingrese en la celda se evalúe si cumple la condición de ser mayor, menor, distinto, pueda incorporar esta variable. En el ejemplo que vamos a trabajar, vamos a evitar que dentro de este rango, que parte desde la celda C15 hasta la celda C26, evitemos que se ingresen datos duplicados. Por lo tanto, seleccionamos el rango, nos vamos a la validación de datos, vamos a definir que como configuración vamos a personalizar el estilo a través de una fórmula. Y esta fórmula la vamos a asociar en que vamos a contar
la cantidad de veces que un valor se puede ver reflejado en este rango, indicando que si esa cantidad de veces supera 1, significa que es un valor duplicado y no vamos a permitir que se ingrese ese dato en la celda. Vamos a usar la función contar si, vista en capítulos anteriores, donde vamos a determinar que dentro de este rango, dado el valor ingresado en esa celda, que ese valor solo permita que ingrese valores que sean menores a 2 para indicar que solamente tiene que ser un elemento el que ingresemos dentro de esa zona. Vamos a dejar fijo el rango, también a través de F4, y aceptamos. Si yo ingreso cualquier dato que esté duplicado, inmediatamente saltará el mensaje indicando que al contar la cantidad de veces que aparece ese valor en la celda, si es más de 1, no tiene que dejar incorporar el dato directamente ahí. Por lo tanto, dada esta fórmula específica, evitamos que dentro de un rango se puedan ingresar valores duplicados. Él solamente permitirá ingresar datos que no sean los que estén duplicados. Si no, saltará inmediatamente indicando que no permite ingresar esos valores. Este tipo de validación es súper práctico cuando nosotros necesitamos incorporar esas variables. Pueden ser manejadas con variables de tipo número o bien también con variables de tipo texto. En el caso de las listas, también nosotros podemos trabajar la opción de poder validar celdas y que a través de esa validación de celdas podamos traer datos que estén incluso en otras hojas del libro, como lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. En la pestaña Datos, vamos a seleccionar la zona donde están los continentes y vamos a crear nombre para este rango de datos. En ese caso, lo haremos a través del cuadro de nombre, esta zona donde nosotros podemos definir nombres de acuerdo a nuestra necesidad. Incorporamos el dato, le vamos a asociar el nombre continentes a la matriz y presionamos Enter para ese ingreso. Luego voy a seleccionar toda la data y en esta data voy a requerir que solo las celdas que tengan datos sean las que podamos seleccionar. Cuando queremos seleccionar bajo este estilo, una buena alternativa es hacerlo a través de la pestaña Inicio en un área que se llama Buscar y Seleccionar, que está dentro del grupo Modificar. Ahí hay un segmento que se llama Ir a Especial, que permite realizar selecciones de distintas áreas de trabajo. La que nos atañe se llama Constante, que refiere a los datos que están incorporados en una celda y por lo tanto voy a seleccionar solo las celdas que tengan datos, omitiendo los valores que estén en blanco. En este caso, necesito seleccionar solo las celdas que tengan textos. Y luego, a través de la opción de fórmulas, crear desde la selección con los datos de la fila superior. De esa forma, creo los nombres asociados a cada uno de los continentes. Cuando hablemos de América, esa será la lista que mostremos dentro de la validación. Si hablamos de Europa, esa será la lista. Y así sucesivamente.
Por lo tanto, vamos a tomar en la celda F16 un tipo de validación que va a ser de tipo lista, donde nos vamos a traer a esta lista como origen de datos los continentes que tenemos dentro de la pestaña Datos. Para ello, podemos traer el nombre a través de la pestaña Fórmulas. En esta zona que se llama Utilizar en Fórmulas, podemos visualizar todos los nombres creados, o bien con la tecla F3, llamar al cuadro de pegar nombre, seleccionar el nombre y aceptarlo para que ese nombre sea tomado como origen de datos. Al decir aceptar, ya generamos la lista que va a mostrar los nombres que están en la hoja datos que se llaman continente. Si seleccionamos un continente, la idea es traer a la celda F21 los países que corresponden a ese continente. Por lo tanto, acá vamos a generar dentro de la validación un tipo de validación que va a ser personalizado, donde a través de una fórmula con una función que se llama indirecto, que lo que hace esta función es tomar de un argumento de texto, traer los valores asociados a ese texto, a ese nombre, la data que va a ser generada, igual que el caso de los continentes como lista, los datos que corresponden a este valor que en este caso es el continente de América. Generamos la fórmula como igual indirecto de el valor de la celda que tiene escrita la palabra que me interesa mostrar como lista en forma indirecta. Al decir aceptar, con esta función le vamos a decir acá que en una lista se muestre todos los países que se llaman América. Si nosotros cambiamos el continente, vamos a poder mostrar dentro de la lista en forma indirecta cada uno de los elementos que se llamen así. La función indirecto lo que hace es llamar como nombre a los valores que estén asociados dentro de la selección de continentes que tenemos en la celda F16. Como pueden ver, las herramientas de validación son herramientas muy potentes y son muy bien trabajadas. Nos vemos en otra entrega.